Bienvenidos, vamos a dar comienzo con nuestro culto en esta mañana. Vamos a entonar una serie de alabanzas.
Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias la porción para la meditación. En esta ocasión es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 al 11. El título de nuestra meditación el día de hoy es La humilde coronación de Cristo. Vamos a hacer la lectura en nuestras Biblias. Es Mateo 21, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y se pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bien, esta porción nos muestra la única ocasión en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que en realidad planeó y promovió una demostración pública. Y con esta demostración pública que Jesús demostró en esta ocasión, estaba cumpliendo con la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esta profecía se podía aplicar únicamente a Jesucristo porque es el único con credenciales que demuestran que es el Rey de Israel. La venida de nuestro Señor a Jerusalén fue un acto de misericordia y gracia, no un acto de justicia o juicio. En efecto, trajo salvación para ellos, pero ellos rehusaron aceptarla. La próxima vez que Israel verá al Rey, vendrá con gran poder y con gran gloria. Por medio de esta acción, Jesús obligó a los líderes a actuar. Cuando vieron la demostración espontánea del pueblo, concluyeron que tenían que destruir a Jesús. Las escrituras proféticas exigían que el Cordero de Dios fuese crucificado en la Pascua. Esta demostración de popularidad de Cristo incitó a los gobernantes a actuar. El pueblo aclamaba a Jesús como su rey, tanto en palabras como en acciones. Exclamaban: Hosana, que quiere decir salva ahora. Estaban citando también el Salmo 118, versículos 25 y 26. Más tarde, en la misma semana, Jesús se refería a este salmo y lo aplicaría a sí mismo. Pero aún así los judíos no lo reconocieron como su rey. ¿Qué causaba entonces la ceguera espiritual de Israel? Por un lado, sus líderes religiosos les habían arrebatado la verdad de la palabra y la habían sustituido con tradiciones humanas. Los líderes no estaban interesados en la verdad, no se preocupaban por otra cosa que proteger sus propios intereses.
Decían: no tenemos más rey que César. Esa fue su confesión de la ceguera voluntaria que estaban adquiriendo. Ni siquiera los milagros de nuestro Señor Jesús los convencieron. Mientras más resistían a la verdad, más ciegos se hacían. Los que toman a Cristo hoy como Rey deben poner delante de sus pies todo lo que tienen. A menudo las multitudes parecen aprobar el Evangelio, pero pocos llegan a ser discípulos coherentes. Cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Quizá algunos fueron movidos por el gozo, los que esperaban el consuelo de Israel. Otros, como los fariseos, fueron movidos a envidia. Así, con varias reacciones en mente, es como los hombres de Israel reaccionaron a la cercanía del reino de Jesucristo. Vemos en los primeros versículos, aquí en este capítulo 21, la entrada triunfal. Este evento marca el comienzo de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Su importancia resalta por el hecho de estar relatada en los 4 evangelios. Jesús primero envía a 2 de sus discípulos y estos llevan a cabo su comisión. No hay nada oculto a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Para Él no hay secretos. Estemos solos o con otros, sea de noche o de día, haciendo algo en privado o públicamente. Él conoce todos nuestros caminos. A donde quiera que vayamos y por mucho que nos alejemos del mundo, nunca estaremos fuera del alcance de la vista de Cristo. Este pensamiento debería tener un efecto enérgico y santificador en nuestras almas. La percepción del conocimiento perfecto que nuestro Señor Jesucristo tiene de todos nosotros debería surtir un efecto aligerador de cargas en nuestros corazones. No hagamos nada que no le gustaría a nuestro Señor Jesucristo ver. No digamos nada que no le gustaría o que no nos gustaría que Cristo oyese. Procuremos vivir, movernos y ser, recordando en todo momento la presencia de Cristo. Comportémonos como lo hubiéramos hecho cuando Él estaba en esta tierra. Esta es la forma en que nosotros nos preparamos hoy para ir al cielo. En esta porción, en estos primeros versículos, lo primero que observamos es el fin de la peregrinación. Es un momento dramático. Es evidente que Jesús marcó sus pasos para llegar a Jerusalén para la celebración de la Pascua. El significado de la fiesta de la Pascua elevaba el dramatismo. Era la ocasión de recordar y celebrar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto por medio de la intervención milagrosa. Jesús se presentaba como el Mesías de Dios, el nuevo Moisés, el libertador que prometía perdón de Dios y vida eterna para los esclavos del pecado. Los que en cualquier forma rechazaron a Jesucristo estaban cometiendo un delito, pero los que lo aceptaban exteriormente y lo aclamaban estaban también haciéndole una enorme injusticia, porque no lo aceptaron por lo que realmente era. Su error trágico fue cometido en resultados. Su error trágico fue cometido con resultados horribles para ellos mismos. El resultado fue trágico. Así que no es sorprendente que Lucas describa a un rey que llora en medio de la multitud que aclama. Ni es extraño que un poco después, cuando las multitudes comienzan a darse cuenta que Jesús no es el tipo de Mesías que habían esperado, estos griten a sus dirigentes: crucifícale.
Hay una exactitud en el cumplimiento de la profecía. Era un acto mesiánico. La expectativa mesiánica del pueblo era un Mesías político-militar que los libraría de Roma. Así como Moisés libró al pueblo de Egipto, el plan que Jesús desarrolló sirvió para presentar a un Mesías distinto, uno que el pueblo aclamó al principio, pero que luego rechazó. Jesús, montado en el pollino, nos demuestra que Él se estaba presentando oficialmente como Mesías a la nación judía. Este rey es un hombre de paz, y el asno era el animal de un hombre de paz. Sin embargo, un rey sobre un asna era casi una contradicción, pero confirmaba el carácter y el propósito de Jesús. Él admitió ser el rey Mesías, pero no interpretaba el reino mesiánico como la mayoría de sus contemporáneos. Los asnos se usaban mucho en Palestina para cabalgar, mientras que los caballos estaban reservados a los nobles y guerreros. Jesús entra a la ciudad montado en un asno, no solo para mostrar su estado de humillación, sino porque venía en son de paz, no de guerra. En el año en que Jesús fue crucificado, Jesús entra triunfalmente en lunes. Fue recibido en el corazón del pueblo judío como nación, tanto como una familia recibía el cordero sacrificial en el hogar ese día. Al hacerlo de esta forma, nuestro Señor habría cumplido el simbolismo de la Pascua, incluso en ese pequeño detalle, siendo recibido por su pueblo en el día 10 del mes Nisan. Continuando con esa realización perfecta, fue crucificado el viernes 14 del mes Nisan, como el verdadero Cordero de Pascua sacrificado por los pecados del mundo. De ese texto y de muchos otros se desprende claramente que Jesús siempre tenía el control de los acontecimientos que afectaron su vida. Tercero, las condiciones de su coronación. Parece incongruente y totalmente inapropiado que cualquier rey, y mucho menos el Rey de Reyes, haga su entrada triunfal montada en un pollino en lugar de un caballo blanco o un carruaje real. Pero esto es lo que el profeta de Dios predijo, y eso es lo que hizo el Hijo de Dios, porque ese era el plan divino. En ese momento no tenía la intención de venir en su esplendor terrenal, ni de reinar en el poder terrenal. No vino en riqueza, vino en pobreza. No vino en grandeza, sino con mansedumbre. Y no vino a matar a los enemigos de Israel, sino a salvar a toda la humanidad. La encarnación fue el tiempo de su humillación, no el tiempo de su glorificación. Vemos un ejemplo de utilidad en manos de Jesús de todas las cosas. Nadie puede creerse inútil en el servicio de Dios. Es evidente que se pretende que a raíz del cumplimiento de la palabra de Dios en el pasado tengamos cierta comprensión del modo en que se cumplirá en el futuro. Tenemos derecho a esperar que las profecías de la segunda venida de Cristo se vayan a cumplir igualmente que las profecías que se hicieron para la primera venida de nuestro Señor. No olvidemos eso. Segundo punto, el epítome de los elogios, el punto más alto de los elogios. Fue sin duda una procesión real lo que Jerusalén observó aquel día. Habiendo finalizado los preparativos físicos, Jesucristo inicia la procesión
hacia Jerusalén, junto con la proclamación espontánea y entusiasta de la gente. La gente viajaba a Jerusalén con el propósito de la celebración de la Pascua. La hora de ser glorificado había llegado para Jesús. Ya no procuraba evitar la atención de los fariseos, saduceos y escribas, ni mandaba callar a sus seguidores para evitar la confrontación. Por contrario, tuvo el propósito de desafiarlos. Hubo una entrada pública, limpió el templo y aceptó la proclamación mesiánica de las multitudes. Los romanos eran opresores y crueles, y además rechazaban a Dios, y el Señor no les permitiría sobrevivir indefinidamente. Pero ese no era el pueblo, esa no era la razón por la cual entraba a Jerusalén. No venía a liberar a su pueblo de la dominación romana. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías que hiciera tales cosas. Pero los romanos no eran el mayor enemigo. Su mayor enemigo era el pecado. Y de eso se negaron a ser liberados el pueblo de Israel. Dios permitiría incluso que el santo templo de su pueblo fuera destruido mucho antes de permitir que sus opresores paganos fueran destruidos. De hecho, permitiría que esos mismos paganos destruyeran el santo templo. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel esperaba? Las expectativas que tenían con respecto al Mesías es que éste traería liberación. Y la multitud aquel día aclamó a Jesús con esa perspectiva humana. Era una histeria, era un frenesí, una oleada de pensamientos vino sobre la gente aquel día. Sin embargo, totalmente de acuerdo con el plan de Dios, cumplieron involuntariamente la profecía. La palabra que usaron era Hosana. La palabra tiene un significado de una súplica que significa salva ahora. Pero la multitud de ese día no estaba interesada en que Jesús salvara sus almas, sino solo en la salvación de su nación. Aunque los gritos de la multitud eran totalmente apropiados y eran de hecho el cumplimiento de la profecía, el pueblo no tenía idea del verdadero significado de lo que estaban haciendo y mucho menos de lo que Jesús haría pronto en la cruz en su nombre. No entendían al Señor ni a sí mismos. Intencionalmente no entró en Jerusalén con un poderoso séquito de soldados que lucharían por él hasta la muerte. Entró en su lugar con una multitud de gente común, la mayoría de las cuales, a pesar de su fuerte proclamación de su grandeza, pronto se volverían en su contra, y ninguno de los cuales estaría a su lado en el momento de ser apresado. La multitud sabía quién era Jesús, pero no entendían ni creían verdaderamente lo que sabían. Tenían razón en su creencia de que Él es el Mesías, el Hijo de David, y que había venido en el nombre del Señor, pero se equivocaron en su creencia acerca del tipo de libertador que era. Sabían que era un rey, pero no entendían la naturaleza de su reino. El pueblo quería a Jesús en sus propios términos y no se inclinaban ante un rey que no era de su agrado, a pesar de que Él era el Hijo de Dios. Querían que Jesús destruyera Roma, pero no sus preciados pecados o su religión, que era hipócrita y superficial. No era un Mesías que vino a ofrecer una panacea de paz externa en el mundo, sino a ofrecer la bendición
infinitamente mayor de la paz interna con Dios. Muchas personas hoy en día están abiertas a un Jesús que creen que les dará riqueza, salud, éxito, felicidad y otras cosas mundanas. Y al igual que la multitud en la entrada triunfal, aclamaron en voz alta a Jesús mientras creían que llegaría a satisfacer sus deseos egoístas. Pero como la misma multitud unos días después lo rechazaron, también lo denunciaron cuando no cumplía con lo que esperaban. Cuando su palabra los confronta con su pecado y su necesidad de un Salvador, estos lo maldijeron y se alejaron. Segundo, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel extendió sus mantos en el camino, procuraban honrar a Cristo de la mejor manera que podían. Alfombraron con sus mantos el camino, en señal de homenaje y pleitesía, simbolizando su respeto por Él y su sumisión a su autoridad. Los que aceptan a Cristo como Rey y Señor de sus vidas tienen que colocarlo todo bajo los pies de Él. Deben colocar todo bajo el estrado de su trono. La multitud tendía sus mantos en el camino, le proclamaban como Mesías, aclamaban: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Otros cortaban ramas de árboles y las extendían en el camino, como solían hacer en la fiesta de los tabernáculos, en señal de gozo, libertad y victoria. Las palmas eran símbolo de victoria y las ramas de oliva lo eran de paz. El júbilo se expresaba hasta tal grado que toda la ciudad se conmovió. No hubo en él nada de pomposo o suntuoso en su entrada. No salieron a recibirle las autoridades, o como se dice, las fuerzas vivas del país, sino la multitud, que era muy numerosa, que era pueblo sencillo, del vulgo, como despectivamente se llama la gente común e iletrada. Esa gente fue la que acogió con entusiasmo a Jesús y apreció la solemnidad de su entrada triunfal. Cristo recibe mayor honor de la multitud que de la magnitud de sus seguidores, porque Él estima el valor de las personas por sus almas, no por el de sus cargos o títulos honoríficos. Tercero, ¿qué es lo que decía el pueblo de Israel? Cuando llevaban ramas en la fiesta de los tabernáculos, gritaban hosana. Y de ahí que llamasen hosanas a los manojos de estas ramas. Estos hosanas, con lo que la gente aclamaba a Cristo, nos hablan de dos cosas: la acogida del reino mesiánico, el que el Mesías es la fuente de bendición para todos, y también al desear que su reino fuese victorioso y salvífico, las gentes lo expresan con el hosana. Es un deseo lleno de fervor, urgencia y confianza. Cuando exclamaron hosana en las alturas, muestran que el Mesías era considerado como un don de Dios, aquel que mora en el cielo más excelso y es digno de las oraciones y de las alabanzas de todos, incluyendo aún los ángeles. La multitud empleó 3 títulos mesiánicos en las aclamaciones. Usó, como hemos dicho, la hosana, que significa salva ahora o salva te ruego. Este verbo es la misma raíz que el nombre Jesús y su pronunciación es casi idéntica. Usaron también hijo de David, que es uno de los títulos mesiánicos más populares, de modo que la gente reconocía a Jesús como el Mesías de Dios, como quien restauraría el reino de David desde la percepción
del pueblo. Recordemos esos ciegos de la semana pasada. Estuvieron llamando a Jesús como hijo de David. Y la multitud hoy usó ese mismo título. Tercero, el título que usaron para aclamar a Jesús viene en el nombre del Señor. Es otra expresión mesiánica. Hosana en las alturas expresa el ruego dirigido al Dios del cielo para que salve y bendiga a su pueblo. O que la aclamación dirigida a Jesús se oiga en el cielo. La multitud aclamaba con el Salmo 118, que formaba parte de una serie de salmos que se usaban para la Pascua. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias, por favor, busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, Salmo 118, versículos 25 al 27, dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito el que viene. Se aplicaba primero a los peregrinos cuando se acercaban a Jerusalén para la Pascua, pero en este contexto se refiere a Jesús mismo. Es pues nuestro deber expresar con fervor que venga a su reino y se haga la voluntad en la tierra. Así debe expresarse colaborativamente todo aquel que entra en el reino, que se haga la voluntad del rey en la tierra. Pero el reino solo entrará de lleno en la tierra cuando el rey imponga su voluntad con cetro de hierro. Tercer punto, el elemento de perplejidad. Vemos un tremendo ejemplo del inexistente valor del favor humano. El relato de Mateo de la dosis de entrada de Jesús con un elemento de perplejidad. Después de los grandes gritos de aclamación, entra un poco de calma. Jesús había llegado a Jerusalén. Los residentes de la ciudad comenzaron a preguntar: ¿quién es este? Obviamente la mayoría de ellos habían prestado poca atención a lo que habían estado gritando hace apenas un instante. Escucharon ciertamente el mensaje de Jesús, dieron fe de sus milagros e incluso reconocieron a su divinidad, pero rechazaron su salvación y su señorío. Estaban totalmente ligados a la tierra, materialistas y satisfechos. Solo estaban interesados en el reino de este mundo, no en el reino de los cielos. Habrían aceptado a Jesús como rey terrenal, pero no lo tendrían como su rey celestial. De todas aquellas personas que componían las multitudes que admiraban a nuestro Señor y se apiñaban en torno a Él cuando entró en Jerusalén, nadie permaneció a su lado cuando fue entregado en manos de hombres impíos. Muchos de los que gritaron Hosana 4 días más tarde gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Esto es un fiel reflejo de la naturaleza humana. Es una prueba de la absoluta necedad de pensar más en la alabanza de los hombres que la de Dios. La popularidad es en realidad lo más voluble e incierto que existe. Se tiene un día, pero al día siguiente ha desaparecido. Es un cimiento de arena
que con toda seguridad supondrá el desastre para aquellos que edifican sobre él. No deseemos la popularidad, busquemos el favor de aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo no cambia nunca. A quienes Él ama, amará hasta el final. Su favor permanece para siempre. Lo primero que vemos dentro de esta reacción es que la ciudad se conmovió, que se conmocionó. Fue conmovida como por un terremoto. La ciudad fue sacudida. La ira y los celos de los fariseos lo entendían mejor y estaban acechando la oportunidad para vengarse. Pero de momento, en aquel día soleado de primavera, el populacho, débil y voluble, pasaba a oleadas por las puertas de la ciudad, de las calles estrechas hacia el templo. Por todas partes el resonar de sus pasos y el grito de las aclamaciones atraían a los hombres, mujeres y niños a las calles y a los terrados. La ciudad estaba conmovida y de boca en boca pasaban la pregunta ante la ansiosa multitud de curiosos presentes: ¿quién es? Y la multitud contestaba: el Rey Mesías de Israel. Tal vez eso hubiera cambiado la historia, pero no lo hicieron. No contestaban que era el Rey Mesías de Israel. Solamente dijeron: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Él solo permanecía en silencio y triste entre la multitud entusiasmada. Las huellas de las lágrimas que había vertido sobre Jerusalén estaban todavía en sus mejillas. Es así como Jesús entró a la ciudad. No entró como un rey terrenal entra en triunfo. Entró en la expectativa solamente de mostrarse como un rey humilde. No decía nada, solo miraba alrededor todas las cosas, como si quisiera ver bien el campo donde habría de sufrir y morir. Y a las sombras del atardecer se va sintiendo triste, apesadumbrado por esta ciudad. Jesús regresa a Betania con los 12 discípulos para hallar cobijo y descansar. Segundo, ¿qué es lo que los ciudadanos de Jerusalén decían? Al parecer, estaban en completa ignorancia acerca de Cristo, o quizá indagaban simplemente acerca de la persona a quien las gentes del séquito aclamaban. Es triste que en lugares donde la luz más brilla y más alto se profesa el nombre de Cristo, haya tanta ignorancia sobre su persona. ¿Quién es este? Indica que los sentimientos estaban divididos entre sorpresa, expectativa, burla, desprecio e indignación. Y justo como el día de hoy, existen muchas actitudes distintas en cuanto a la persona y obra de Jesús. Las multitudes que acompañaban a Jesús contestaban la pregunta de los habitantes, indicando que él era el profeta de Nazaret. Seguramente querían decir más que un mero profeta. La gente esperaba que Dios levantara a un gran profeta como Moisés, quien librara a su pueblo. Tercero, ¿qué es lo que la gente del séquito contestaba? Tenían toda la razón al aclamarlo como el gran profeta que habría de venir. Después de más de 400 años, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, en que Israel había carecido de verdaderos profetas de Dios. Pero estaban equivocados en cuanto a la procedencia de Jesús. Y estaban equivocados
porque Jesús no era solamente un profeta. Y esta equivocación fue un prejuicio tremendo para los judíos de Jerusalén. Como el profeta, él era aquel prometido por Moisés. Lucas registró que Jesús lloró por la ciudad y dijo a los líderes religiosos que ese día era de gran significancia para la nación. Este evento marcaba la presentación oficial de Jesucristo a la nación de Israel como legítimo hijo de David. Ciertamente era y es un profeta, porque reveló y revela la voluntad de Dios al hombre. Pero no comprendieron lo que dijeron, y cuando las emociones masivas disminuyeron, les costó decir quién era Jesús en realidad, aparte de un profeta que venía de Nazaret, de Galilea. Ya no lo llamaban hijo de David, ni lo alababan como el gran libertador. Ahora no era más que un profeta. La gente lo sabía, pero no lo creería, y porque no creerían, dejó de saberlo. Al igual que sus antepasados, a quien Isaías predicó, oyeron, pero no recibieron y vieron. No entendieron porque sus corazones eran insensibles. Hay quienes desean dar honor a Cristo, dar testimonio de Él y trabajar en su servicio, pero cometen el grave error de atribuir a Cristo la ciudadanía de ellos mismos. El error es más grave todavía a escala nacional, cuando se atribuye a un país o a un soberano el título de cristiano o defensor de la fe. Finalmente, para concluir, cada parte de la ceremonia fue diseñada para resaltar la majestad, gloria, poder y dignidad del Rey. La entrada de Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos mostró claramente que no tenía intenciones de establecerse como rey terrenal. El trono al que ascendería sería una tosca cruz de madera. La corona que llevaría sería de espinas. Establecería su reino, no derramando la sangre de sus enemigos, sino su propia sangre. Así, por medio de su soledad y humillación, mediante su sufrimiento y muerte inocente, Jesús establecería un reino de mayor gloria y majestad que cualquier reino terrenal anterior o posterior. Fue una verdadera coronación de un verdadero rey. Esta coronación ha sido llamada la entrada triunfal de Jesús. Fue su última gran aparición pública antes de su crucifixión y fue un acontecimiento extremadamente importante en su ministerio divino en la tierra. Un acontecimiento que con frecuencia se dramatiza, pero rara vez se estudia cuidadosamente o se entiende en su verdadero significado. Valoremos realmente el significado que tiene la coronación de Cristo a su entrada en Jerusalén, y que el cumplimiento de cada uno de los elementos de la profecía de su primera venida nos dé confianza sobre el cumplimiento que se dará en el momento de su segunda venida. Tengamos paz, luz y consolación en este pasaje. Encontremos en esta porción del Evangelio la tranquilidad de que así como se cumplieron todas las profecías para Jesús en su primera venida, han de cumplirse todas las profecías para su segunda venida. A Dios sea la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Amén. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos porque nos permites, Señor, revisar tu palabra. Gracias, bendito Padre, porque eres bueno y siempre muestras tu misericordia, Señor, a cada uno de nosotros.
Te pedimos, Señor, hoy que nos permitas seguir adelante, Señor, en este trabajo que has dispuesto para nosotros en este mundo. Y, Señor, permite que otros puedan llegar al conocimiento pleno de tu persona. Gracias, Señor, por el sacrificio que permitiste de tu Hijo en la cruz del Calvario y que por medio de ella nos has hecho salvos. Te pedimos igualmente, Señor, que bendigas nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, Señor, con más conocimiento de ti, y que un día todos y cada uno de ellos lleguen a doblar la rodilla delante de ti, reconociéndote como Señor y Salvador. Y un día, Señor, en las mansiones celestiales podamos cantar juntos todos, aleluya. Hosana al Rey. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Todas estas cosas te las rogamos y te las pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar juntos y estar meditando en su palabra. Bien, le recordamos a cada persona que ha podido conectarse hoy en este día, tanto a los que se han conectado por redes sociales, a través de la página en Facebook, a los que están en la plataforma, en aguavivajijic.online.church. Gracias a Dios también por su vida. Seguimos con las actividades regulares de nuestra misión. Aquí estamos teniendo a través de la plataforma de Agua Viva Jijic y también a través de Facebook los devocionales todos los días a las 7 de la mañana. Estamos revisando el libro de los Salmos, casi estamos a la mitad del libro de los Salmos, todos los días a las 7 de la mañana. Los invitamos a que nos puedan acompañar.
Los días jueves estamos teniendo nuestro estudio a las 8 de la noche a través de Facebook Live, y los días viernes la retransmisión a las 9 de la noche. Nuestros cultos tenemos a las 11 de la mañana a través de Facebook Live y a las 9 de la noche a través de la plataforma de aguavivajijic.online.church. Y pues damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder ahora realizar y seguir realizando el trabajo que Dios nos ha permitido en medida de lo posible, ahora con redes sociales, y bueno, también implementando otros trabajos para seguir compartiendo con otros de la palabra de Dios. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga y esperamos que sean edificados también en este tiempo, no solamente por la palabra expuesta, sino que también ustedes tengan la dicha de compartir con otros de lo que han escuchado y de lo que han recibido. Que tengan una excelente tarde.